¿Alguna vez te has preguntado por la razón por la cual Zoro es un personaje tan controversial dentro de la comunidad de One Piece? Gran parte de los conflictos que giran en torno al personaje tienen que ver con la forma en la que se resuelven sus enfrentamientos, con el contraste que se hace al compararle con Sanji, su rival dentro de la banda, por los múltiples power-ups que ha obtenido a lo largo de la historia, y como no podría ser de otra manera, por su desarrollo en general, ya que Eiichiro Oda pasó de trabajarlo de una manera en la primera parte de la historia y de otra totalmente distinta posterior al salto temporal. Y en esta oportunidad hablaremos de todos estos temas en esta evolución de personaje que le dedicaré a Roronoa Zoro, el cazador de piratas, donde a su vez iremos repasando todos los power-ups y peleas que tuvo el personaje, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Debido a que el trasfondo de Zoro está contado de una forma un tanto particular a lo largo del manga y en un momento puntual bastante random en el anime, creo que es oportuno empezar hablando de esto, más que nada para no tener que interrumpir el resto de aportaciones que tuvo en el East Blue. Pues bueno, Zoro era un chico que recibía entrenamientos en el dojo Shimotsuki de la familia apellidada por ese mismo nombre que vivía en el East Blue. Tengan presente que este será un apellido bastante determinante para el personaje, así que no se olviden de él, pero en fin, en dicho dojo el pequeño peliverde tenía la meta de derrotar a la mejor estudiante del lugar, Shimotsuki Kuina, la hija del maestro, que debido a su actitud arrogante se ganó que el protagonista de este video quisiera romperle su racha de victorias derrotándole en un duelo. A todo esto, una cosa importante es que durante todo ese tiempo Zoro utilizaba solamente dos espadas, es decir, una en cada mano. Con este estilo de pelea luchó en el que en ese momento no sabía que sería su último duelo. Ahí Kuina le ganó, sin embargo, a duras penas, y esto se debía a la progresión de Zoro, y por esta razón la chica aprovechó el momento para sincerarse con su rival y decirle que eventualmente este le ganaría simplemente por el hecho de que ella era mujer y que no mejoraría tanto como él en el futuro. Esto le llevó a Zoro a hacerle la promesa de que, de entre los dos, uno acabaría siendo el mejor espadachín del mundo, cosa que ella aceptó. Días más tarde, Kuina le puso fin a su vida, esto porque no iba a ser capaz de lidiar con el hecho de que eventualmente podría dejar de ser la mejor de su dojo debido a esa dificultad que creía que tenía. Y esto obviamente marcó a Zoro, quien le pidió al padre de la chica que le cediera su katana, la Wado Ichimonji, ya que a partir de ese momento intentaría cumplir la promesa que ambos se hicieron, y quería blandir esa espada para hacer que al menos de forma simbólica ella también estuviera presente si es que cumplía el objetivo. A partir de ese momento Zoro empezó a usar el estilo de tres espadas, llevando a la Wado Ichimonji en su boca, y tras varios años se hizo lo suficientemente fuerte como para emprender su travesía por el mar, esto con el fin de seguir mejorando como espadachín y de eventualmente luchar contra Dracul Mihawk, el mejor del mundo, ya saben, para quitarle el puesto. Sin embargo, eventualmente se perdió por el East Blue, y esto le llevó a convertirse en cazarrecompensas para poder sobrevivir, convirtiéndose así en el cazador de piratas. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, qué final épico, buenísimo, buenísimo. Y con este epíteto le conoció Luffy, solo que ahora habiendo sido capturado en una base de la marina en Shells Town, esto porque golpeó al hijo del marín con el cargo más alto ahí, quien le prometió liberarlo luego de que transcurrieran varios días, cosa que no iba a hacer. Como dato curioso, mientras estaba ahí, una chica le llevaba bolas de arroz para que pudiera comer, las cuales se llaman onigiris, misma palabra que eventualmente usaría para darle nombre a uno de sus ataques. Pero volviendo a Luffy, este le recuperó sus espadas y con ellas pudo luchar en contra de los marines luego de darse cuenta de que no iba a cumplir con su parte de la promesa, ayudando incluso a Luffy a luchar contra el líder de la base como agradecimiento por haberle liberado, y esto les llevó a ambos a emprender su travesía juntos. Eso sí, desde el vamos Zoro aclaró que no dudaría en ponerse en contra de Luffy si se interponía en su objetivo, ya saben, lo de ser el mejor espadachín, cosa que Luffy aceptó ya que sabía que no iba a hacer eso puesto que de su parte ya le consideraba un amigo. Y este punto es importante porque más adelante veremos cómo Zoro dejaría de percibir a Luffy como algo ajeno a su sueño, pero bueno, si seguimos avanzando luego nos tocaría verle luchar en el arco de Orange Town. Ahí el personaje fue herido en el abdomen por Baggy el payaso, y esto le condicionó por el resto del arco. Cabe aclarar que este es un recurso que verán que Oda repite constantemente con el personaje para limitarle, y en este caso particular sirvió para que le viéramos dar todo de sí para salvar a su compañero de ser acribillado por un cañonazo de Baggy, demostrando así el compromiso que sentía por ayudar al tipo que le salvó la vida momentos atrás. Y por otro lado también sirvió para poner más interesante su enfrentamiento contra Caballi, uno de los subordinados más poderosos de Baggy. Con la victoria de Zoro en esta pelea se demostró que, al igual que Luffy, este tipo también era un monstruo, ya que sin muchos problemas podía pelear contra los piratas más resaltantes del East Blue, ubicándose así en este punto de la historia como alguien lo suficientemente fuerte como para derrotar a cualquier oficial de las tripulaciones de este mar. Eso sí, si estaba en óptimas condiciones y no nerfeado con alguna herida. Dicho esto, ya con Nami de nueva compañera llegarían a la villa Syrup. Ahí todos ellos ayudaron a Usopp a solucionar el problema que tenía con la invasión de los piratas del capitán Kuro al lugar, enfrentándose él particularmente a los hermanos furros que recibieron un bonus de fuerza por parte de la hipnosis de Django. Cabe resaltar que Zoro también recibió
consiguió la ayuda de Nami puesto que ella le recuperó sus espadas, ya que sin ella su nivel de poder se vería drásticamente limitado. Pero bueno, Zoro les derrotó a ambos y posteriormente ayudó al propio Usopp a salvar a su amiga Kaya de Django. En ese momento el narizón empezó a ver a Zoro como una especie de figura de fortaleza tanto mental como física, la cual le jugaría en contra eventualmente, pero digamos que para ese punto fue positivo que ambos lucharan juntos, ya que el espadachín apoyó a Usopp en su objetivo de salvar a su amiga. Tras solucionar todo este problema, este último se uniría a la banda y ya a bordo todos del Going Merry, barco que le regaló Kaya, emprendería su viaje hasta el Baratie, lugar en donde conoció a Sanji y donde indirectamente influenciaría al cocinero con su voluntad, ya que en este mismo arco en donde se nos presentó su conflicto interno de si seguir o no su sueño de encontrar el All Blue, también Oda nos mostró cómo Zoro estuvo dispuesto a darle la cara a la pelona por conseguir el suyo. Y es que aquí el peliverde se cruzó con Mihawk, quien andaba persiguiendo a la banda de piratas villanos de turno, y como no podría ser de otra manera, le retó a un duelo y vamos, acabó siendo termopapeado por el mejor espadachín del mundo, quien le dejó a nada de pasar al otro barrio. Pero el lado positivo de todo esto es que, durante la pelea, Zoro logró ganarse el respeto de Mihawk, ya que lo que le faltaba en fuerza y técnica le sobraba en voluntad, cosa que valoró mucho el Ojos de Halcón, razón por la cual decidió mantenerlo con vida, ya que vio en él el potencial de alguien que podría quitarle su título en el futuro. Sí, sé que suena extraño eso de que le dejara vivir para que más adelante le derrote, pero esto se explica fácilmente, y es que Mihawk básicamente está muy aburrido siendo el mejor espadachín del mundo. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Dicho esto, Luffy al ver que Zoro fue termopapeado quiso intervenir, y esto hizo que se ganara el respeto de ambos luchadores, por parte de Mihawk por declarar una gran voluntad por conseguir su sueño de ser el rey de los piratas, y por parte de Zoro por hacerle frente al tipo que le destruyó para intentar protegerlo. Esto motivó al peliverde a prometerle a su capitán que jamás volvería a perder, y que lograría convertirse en el mejor espadachín porque el rey de los piratas merecía tener a alguien así de poderoso a su lado, involucrando, como les dije antes, a Luffy ahora en su sueño. Sin embargo, esta promesa le condicionaría de ahora en adelante hasta el punto en el que eventualmente veríamos como Sanji tendría que perder por ambos, esto porque era el único Mugiwara semejante a él en cuanto a poder. Pero bueno, Zoro acabó gravemente herido por esta pelea, cosa que le condicionó en el arco de Arlong Park, lugar en donde se reunió con Luffy luego de que este solucionara la problemática del Baratie, y al estar todos juntos ahora con Sanji como nuevo tripulante fueron a la base de Arlong para luchar contra él en nombre de Nami. En ese conflicto Zoro luchó contra Hatchan, el pulpo que es medio imbécil, al cual derrotó sin mucho esfuerzo. Cabe resaltar, en su pelea con Mihawk perdió dos de sus espadas, las cuales eran unas randoms que no tenían mucha importancia, pero esto le obligó a quitarle dos a su enemigo para poder derrotarle, lo cual enaltece más su victoria, puesto que empezó peleando gravemente herido y con una sola arma e igual acabó ganando. Sin embargo, aquí Sanji se vio un poco más poderoso, ya que él sí que no estaba nerfeado, por lo que podría decirse que en igualdad de condiciones estaban bastante parecidos en la escala de poder desde el vamos. Sin embargo, siempre estuvieron por debajo de Luffy, y eso quedó en evidencia cuando ni entre los dos pudieron con Arlong, que por cierto, aquí ambos trabajaron en conjunto para ayudar a Luffy, esto porque mientras uno entretuvo al villano, el otro sacó a Luffy del agua, demostrando así que, aunque no se caigan bien, son un gran dúo cuando colaboran entre ellos. Pero bueno, tras esto Luffy derrotó a Arlong, Zoro se recuperó totalmente de las heridas que le hizo Mihawk, y el grupo emprendió su viaje hacia Locktown, lugar al que llegó Zoro con una sola espada, razón por la cual se centró en conseguir dos más, ya que tengan presente, si no pelea con las tres, no puede dar su 100%. Esto eventualmente le llevó a conocer a Tashigi, una marín que se parecía mucho a Kuina, cosa que le ponía de nervios, ya que según él estaba viendo a un muerto en vida. Pero bueno, ambos acabaron en una tienda de espadas, lugar en donde Zoro consiguió dos Meito, que básicamente son espadas con nombre y cierto grado de calidad. Vamos, que todas las Meito son espadas, pero no todas las espadas son lo suficientemente buenas como para ser Meitos. Y estas fueron Yubarashiri, una espada de grado relativamente bajo de entre las mejores, pero que tenía la particularidad de ser bastante ligera y por tanto fácil de manejar, y por otro lado la Sandai Kitetsu, una katana que en teoría estaba maldita y que llevaba a quienes la empuñaban a estirar la pata. Tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo. Esta sí que tenía un grado un poco más alto en cuanto a calidad, pero bueno, aquí Zoro apostó su brazo izquierdo al lanzar a la Sandai por los aires para comprobar si realmente estaba maldita, y al esta caer sin cortárselo demostró que o no estaba tan maldita o que él iba a ser la excepción a la maldición. Pero en fin, Zoro se llevó ambas y esto le supuso un power up bastante pronunciado, puesto que las Meito le añaden un bonus de poder a quienes las empuñan, además de otras habilidades particulares que algunas tienen y que más adelante veremos. Pero bueno, con esto Zoro se volvió considerablemente más poderoso, cosa que demostrará más adelante. Dicho lo cual, eventualmente Tashigi se enteró de que él era un pirata y eso le molestó mucho, ya que se creyó que siempre se estuvo burlando de ella, y al tener un pequeño duelo en donde Zoro le derrotó sin mucho esfuerzo y decidió no darle el golpe de gracia por esta recordarle a su amiga, se creyó que realmente no lo hizo por ella ser una mujer, cosa que le hizo tenerle cierto resentimiento, algo irónico tomando en cuenta que literalmente su amiga se acabó desinstalando de la vida precisamente por un problema semejante. Pero bueno, con
esto se cierra la etapa del East Blue, quedando Zoro junto a Sanji como los tripulantes más poderosos de la banda de los sombreros de paja, y siendo de hecho, después de Arlong y Krieg seguramente, los piratas más poderosos del East Blue en ese momento. Vaya, ¿quién lo diría? ¡Ja! Eso fue muy fácil. Ahora ya adentrándonos en la Grand Line, sitio en el que entraron los Mugiwara luego de comentarse todos sus sueños y de conocer a la Boon y a Crocus en la Reverse Mountain. Su primera parada fue Whiskey Peak, lugar en donde Zoro nos demostró ese aumento de poder al luchar contra un montón de cazarrecompensas del Baroque Works que le intentaban capturar, a los cuales se papeó. Con esto quedó en evidencia que había progresado bastante desde que se juntó con Luffy, y de hecho, junto a él, sin mucho esfuerzo derrotaron a dos altos cargos del Baroque Works, aunque la verdad es que no había mucha diferencia entre el nivel que estos tenían y los tipos a los que derrotaron antes de entrar en la Grand Line, razón por la cual no podría decirse que Zoro aumentó su nivel en las escalas generales de One Piece. Ahora, donde sí que hizo esto fue en el arco de Arabasta, al cual llegó luego de pasar por Little Garden y Drum junto a su banda, pero de esto hablaremos un poquito más adelante, ya que de momento es oportuno mencionar que en la Isla de los Gigantes se oficializó la rivalidad de Sanji y Zoro con la competencia de caza de dinosaurios que ambos tuvieron. Y aquí debo mencionarles que al menos en el pre-timeskip, más que una simple rivalidad, la relación que ambos personajes tuvieron fue súper complementaria, esto porque les veríamos trabajar en equipo en un par de oportunidades bastante buenas que demuestran que funcionaban mucho mejor estando trabajando en equipo que peleándose. Pero bueno, ya habiendo aclarado esto, pasemos a Arabasta. ¿Qué pasa? ¿Tienes arena en la vagina? En el país de las arenas, Zoro tuvo una aportación para la resolución del conflicto bastante buena, cosa que será interesante para tener en cuenta en el futuro al comparar su participación en el pre-timeskip y en el post-timeskip, y esa fue la de que a él se le ocurrió lo de la famosa marca en forma de X de los Mugiwara, sí, esa que mostraron en la despedida de Vivi, pues esa vaina se le ocurrió a Zoro, pero no se crean que fue para ese momento emotivo. Zoro no es así de romántico, de hecho, no es romántico en general, sino más bien que esta vaina lo hizo como estrategia para saber si sus compas eran verdaderos o falsos, ya que descubrieron que Bon Clay era miembro del Baroque Works y que este podía copiar la apariencia de algunos de los Mugiwara, por lo que a Zoro se le ocurrió la idea de dibujarse una X y tapársela con un trapo en el brazo para que todos tuvieran algo distintivo con lo que pudieran comprobar que fueran los verdaderos y no Bon Clay haciéndose pasar por alguno de ellos, cosa que de hecho le salvó la vida a Vivi, ya que esto le permitió descubrirlo y salir corriendo antes de que le mandaran al otro barrio. Vamos, que este es un puntazo para el personaje en cuanto a aportaciones fuera de combate respecta. Dicho esto, otra cosa interesante es que aquí volvió a toparse con Tashigi, quien había emprendido su viaje a la Grand Line junto a Smoker con intenciones de capturar a los Mugiwara. Ahí la verdad es que su reencuentro no fue tan relevante, pero debido a que la espadachina tuvo cierto protagonismo en el arco, esto pudo tomarse como un indicativo de que se estaba construyendo algo interesante con ella que le haría ser un personaje recurrente y tener cierto desarrollo. Déjate de mamadas, Enrique. Eso es una mentira. Pero bueno, ya volviendo a Zoro, obviamente lo más relevante que hizo el personaje aquí fue combatir contra Mr. Uno, el subordinado más fuerte de Crocodile, que era el villano del arco. Debido a las habilidades de la gente, las cuales eran de transformar su cuerpo en filos, este puso contra las cuerdas al espadachín, llevándolo hasta casi acabar estirando la pata. Sin embargo, al estar en ese estado crítico, el personaje pudo despertar su haki, o al menos se podría interpretar como eso, ya que sería capaz de ver el futuro y darse cuenta que unos escombros no le caerían encima, y posteriormente también potenciar sus cortes hasta el punto en el que pudo cortar a una roca. Todo esto luego de tener un flashback en donde recordó la lección de su maestro, la cual decía que un espadachín puede escoger qué cortar y qué no. Gracias a esto y a su fuerza de voluntad fue capaz de derrotar a Mr. Uno con un ataque, logrando cortar el acero de sus cuchillas. Dicho esto, si bien es cierto que podría afirmarse que en esta pelea usó el haki, realmente no le llegó a aprender como tal, ya que no era capaz de usarlo conscientemente. No obstante, esto no niega que haya aumentado su poder en general gracias a ganarle a Das Bones, siendo ahora tan poderoso como el primer oficial de los enemigos de Paradise, estando equilibrado con Sanji, quien por su parte también le ganó a Mr. 2, pero con mucha más holgura. Dicho esto, luego de solucionar el problema de Arabasta, los Mugiwara se despidieron de Vivi y siguieron con su travesía. Oigan, esperen, ¿qué pasa después? Y ahora con Robin en el barco, a la cual por cierto Zoro le veía feo ya que era el único que no confiaba del todo en ella, se dirigieron hasta Haya, lugar en donde él y Luffy recibieron una paliza por parte de Bellamy y los suyos en un bar. La razón por la que no pelearon en este caso fue porque Luffy no sentía que ganaría nada luchando contra alguien que no tenía ni un sueño, y Zoro por su parte se limitó a hacer caso a su capitán. Tras esto y salir del bar se cruzaron con Barba Negra, y en ese momento, luego de escuchar su discurso referente a los sueños, ambos fueron capaces de percibir que tenía la particularidad de no ser un él, sino un ellos más bien. Con esto Oda nos da a entender que tanto Zoro como Luffy tienen una percepción especial que otros personajes como Nami no. Dicho esto, luego Luffy derrotó a Bellamy y todos lograron subir hasta Skypiea en el Going Merry. Ahí Zoro reafirmó estar en el nivel que les mencioné antes, ya que sin tanto problema se pudo papear a dos de los oficiales de Enel, aprendiendo a usar el cañón de no sé cuántas libras en el proceso, el cual es un ataque a distancia que dispara a través de sus espadas, ampliando así su repertorio. Luego enfrentó junto a otros personajes al propio Enel y pudo aguantar uno de sus ataques, demostrando así que el personaje es bastante
resistente al daño en general, pero bueno, al final Luffy acabó derrotando al villano y consiguieron un montón de dinero, el cual sería fundamental para lo que veremos en la siguiente saga. Ya nuevamente en el Mar Azul, los Mugiwara lucharon contra Foxy en una Davy Back Fight. Ahí Zoro y Sanji trabajaron en conjunto para ganar un partido de una especie de fútbol americano raro. Con esto Oda nos demostró que si ambos se juntan para trabajar en equipo, logran superar adversidades excesivamente injustas. Esto porque los del equipo de Foxy hicieron un montón de trampas en el partido, pero como les dije, cuando estos dos trabajan en conjunto logran cosas grandes, siendo este el caso de recuperar a Chopper, ya que se había tenido que ir a la banda de Foxy luego de que los Mugiwara perdieran el primer reto. Dicho esto, más adelante Luffy ganó la pelea definitiva y los Mugiwara se cruzaron con el almirante de la marina Aokiji, quien se encontraba ahí para intentar capturar a Robin. Ante esta situación el trío monstruoso intentó hacerle frente, pero vamos, era un almirante en ese momento puntual de la historia, no tenían nada que hacer ni aunque lucharan juntos, y precisamente por ello acabaron derrotados rápidamente. Luffy les dio la orden de que se fueran a recuperarse mientras él entretenía al enemigo, y esto hizo que tuviera un pequeño roce con Usopp, quien no entendió que debían hacerle caso a su capitán. Afortunadamente todos lograron salir con vida de ese problema, pero este les traería secuelas en el siguiente arco. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Ya en Water 7, Zoro cumplió el rol de padre, por decirlo de alguna manera, ya que fue esa mano dura que hizo que Luffy se diera a respetar en el conflicto que tuvo con Usopp, cosa extremadamente valiosa, ya que sin esto la banda habría perdido el respeto por su capitán. Sin embargo, este trabajo lo tuvo en conjunto con Sanji, quien se ocupó de mantener a la banda unida. Vamos, si uno fue la mano dura, el otro fue el pegamento, cosa que habla bastante bien de ambos, ya que trabajaban excelentemente bien como equipo en pro de la banda en general. Pero de esto hablé más a profundidad en este video de la evolución de Sanji y todos sus power-ups, que les dejaré por aquí si les interesa. Dicho esto, eventualmente debido a estar desmoralizado por toda la situación crítica de la banda, fue derrotado junto a su capitán por Rob Lucci, quien le mandó a volar a él haciendo que se quedara atascado en una chimenea, sitio del cual le ayudó a salir Chopper cuando le llevó sus espadas y le contó que había algo más detrás de la salida de Robin de la banda. Con esto el espadachín recobró la voluntad, ya que descartó cierta incertidumbre que tenía al respecto a la situación de la arqueóloga, y esto dio pie a que tanto él como Luffy por su cuenta se liberaran de los lugares en donde estaban atrapados tanto literal como metafóricamente, y se decidieran a ir a Enies Lobby a rescatar a su compañera junto a sus panas. ¡Robin, vuelve por el maldito bote! Después de que ustedes me negaron los espagueti, nunca. De camino a la Isla de la Justicia, Zoro percibió la presencia de un enemigo poderoso, y esto le llevó a tener un breve enfrentamiento contra T-Bone, un capitán de la marina, a quien derrotó rápidamente antes de que le generara problemas al resto del grupo. Con esto se nos fue dando un indicio de que Zoro aumentó considerablemente su poder, pero esto quedó completamente claro cuando los Mugiwara llegaron a la Isla de la Justicia, lugar en donde le declararon la guerra al gobierno mundial y donde se enfrentaron a los agentes del CP9 para liberar a Robin luego de que ésta les pidiera que lo hicieran tras haber resolvido sus conflictos internos, que por cierto, por aquí les dejaré su evolución de personaje y todos sus power-ups por si les interesa. Dicho esto, antes de entrar con su pelea principal hay que resaltar que primero tuvo un enfrentamiento bastante gracioso en donde peleó junto a Usopp al ambos estar esposados, cosa que demostró que el conflicto entre ellos realmente no escaló a nivel personal, y esto sería importante para que posteriormente Usopp pudiera aportar su granito de arena para liberar a Robin. Pero bueno, ya hablando de su enfrentamiento principal, aquí Zoro tuvo un 1 vs 1 contra Kaku, y en él demostró su nuevo power-up, el Ashura, el cual es una manifestación de un aura demoníaca que se tangibiliza tomando la forma de 2 cabezas y 4 brazos adicionales. Esto hace que el personaje tenga un total de 9 espadas con las cuales golpear posteriormente a sus enemigos. Gracias a ello derrotó a Kaku, aumentando así muchísimo más su poder, pasando a estar en el mismo nivel que los agentes del CP9 más poderosos sin contar a Rob Lucci. Pero bueno, a día de hoy no conocemos del todo de dónde proviene esa aura demoníaca que Zoro utiliza para el Ashura. Muchos dicen que proviene de la Sandai Kitetsu, otros de él mismo, pero bueno, lo que es un hecho es que gracias a esto Zoro obtiene un poder ofensivo increíble, y por lo mismo no lo usará tan a la ligera de cara al futuro. Dicho esto, luego de que Luffy derrotara a Lucci, Zoro tuvo otro enfrentamiento contra otro capitán de la marina, pero este al tener la fruta del diablo del óxido le destruyó a Yubashiri, cosa que será importante para más adelante. Por esta razón Zoro saldría de Enies Lobby con una espada menos, ya que, aunque le decidió conservar, esta quedó inutilizada. ¡Se murió! Luego de escapar de Enies Lobby, hacerle el funeral al Merry, obtener el Thousand Sunny y que Usopp, Robin y Franky zarparan nuevamente junto a ellos, los Mugiwara emprenderían su rumbo involuntariamente hacia Thriller Bark, lugar en donde Zoro tuvo un encuentro con su destino, ya que se cruzó con quien más adelante descubriríamos que fue su antepasado, Shimotsuki Ryuma, o mejor dicho, el zombie de este que tenía la sombra de Brook. Y es que esto hay que explicarlo porque la verdad es que la gente se puede confundir. Ryuma es conocido como el dios de la espada, cosa que sugiere indirectamente que es el mejor espadachín de la historia y por ende el más fuerte de esta categoría
categoría. Ahora, lo que vimos en Thriller Bark de él fue su versión zombie, la cual solo tenía una pequeña porción de su fuerza, y que además luchaba con la técnica de Brook y no con la suya, por esto utilizaba su katana con técnicas de esgrima, y esto obviamente redujo aún más las capacidades del personaje. Pero bueno, que el punto es que este Ryuma no era ni la cuarta parte de poderoso de lo que fue realmente cuando estaba vivo. ¿Y por qué lo digo? Pues porque en este arco Zoro le enfrentó y posteriormente le derrotó usando el estilo de 2 espadas, es decir, no dando ni su 100%. Con esto Zoro realmente no demostró que aumentó su nivel respecto a lo visto en Enies Lobby. Sin embargo, lo que sí hizo que le aumentara fue el quedarse con la Shusui, la katana de Ryuma que le cedió luego de haber sido derrotado, y es que resulta que esta Meito es de una calidad excelente, rozando el nivel de las más poderosas de hecho, y que además estaba en condición de Kokuto, es decir, tenía el filo oscurecido de forma permanente, cosa que le hacía aún más poderosa. Por otro lado, esta katana tenía la característica de ser mucho más pesada que el resto, pero también el beneficio de que potenciaba mucho los ataques de quienes la empuñaban, es decir, es una katana más difícil de usar, pero que le otorga más poder a quien sea capaz de blandirla. Obviamente con esto Zoro tuvo un aumento de poder muy grande, pero se tuvo que adaptar a ella por el resto del arco, ya que como les dije, pesaba mucho más que una katana ordinaria, y justamente lo usó como reemplazo de Yubashiri, que era más liviana de lo normal. Pero en fin, con Shusui y Ryuma se empezó a construir una trama que el personaje tendría en el país de Wano, la cual tiene que ver con el clan Shimotsuki, pero de eso hablaremos más adelante. De momento, si seguimos avanzando en la historia, luego vimos cómo junto al resto de sus compañeros Zoro se enfrentó a Oars y acabaron derrotándolo. No obstante, la mejor aportación que hizo el personaje en este arco fue contra Kuma, quien llegó luego de que Luffy derrotara a Moria con las intenciones de capturarlo, ya que él era otro Shichibukai que trabajaba para el gobierno, aunque bueno, sus intenciones realmente eran otras. Pero como ni Zoro ni Sanji las conocían, fueron a defender a su capitán. No obstante, al ver que este era ampliamente más poderoso que ambos, no les quedó de otra que intentar sacrificarse. Sanji quería hacerlo, pero Zoro, al verle en una condición peor que la suya, ya que en su pelea contra Absalom este le atravesó un pulmón, decidió quitárselo del medio, esto para evitar que recibiera un daño que quizás no pudiera aguantar, razón por la cual podría decirse que se sacrificó tanto por Luffy como por Sanji, cosa que habla muy bien de él, puesto que se demostró que Zoro no solo tiene un cariño irracional por Luffy, sino por sus compañeros en general. Pero bueno, esto llevó al personaje a recibir todo el daño que Kuma le extrajo a Luffy, y nos dio este momentazo dentro de la historia. Zoro quedó al borde de la muerte luego de tanquearse todo el daño de Luffy, y esto lo hizo porque decidió dar su vida a cambio de la libertad de su capitán, ofreciendo su futuro como mejor espadachín del mundo a cambio del que sería el del rey de los piratas, siendo este un sacrificio súper épico, al cual pudo sobrevivir, y Sanji, al encontrárselo luego de recuperarse antes que el resto, le preguntó que qué era lo que había pasado, recibiendo como respuesta que nada, y esto le llevó más adelante a respetar la voluntad de su compañero y no contarle nada al resto de lo que ocurrió. Pero volviendo a Zoro, luego de poder recuperarse mínimamente de esto, le dio su respectivo entierro a Yubashiri, demostrándonos que para él sus Meito no eran simples objetos de usar y tirar, y ahora con la Shusui y un montón de heridas que le condicionarían en el futuro, le tocaría afrontar junto a su banda su siguiente destino, el archipiélago Shabondi. Tremendo salchichón el que te vas a comer, cabrón. En el arco de Shabondi la verdad es que Zoro la tuvo bastante jodida, ya que no se había recuperado de todo el daño que recibió previamente, y esto le impidió estar en su 100%. Sin embargo, esto no fue impedimento para que utilizara nuevamente la Ashura al verse en una situación extrema al enfrentarse a un pacifista. Pero esto nos sirvió para que nos diéramos cuenta que, como conjunto, incluso atacando con sus habilidades más potentes, no estaban preparados para lo que se les vendría más adelante, cosa que se vio en evidencia cuando intervino Kizaru, quien se los papeó fácilmente a todos, aunque cabe destacar, gracias a esto pudimos ver cómo Usopp tuvo la valentía de intentar proteger a Zoro, sí, ese mismo tipo que en el pasado veía como una figura ejemplar y del que más adelante recibió una oposición a su comportamiento. Este momento es bastante importante para la evolución de Usopp, del cual hablé más a profundidad en este video que les dejaré por aquí. Pero bueno, habiendo dicho esto, para evitar que Kizaru les capturara a todos, Kuma decidió separarles con los poderes de su fruta, mandando a cada Mugiwara a un lugar distinto, siendo el caso de Zoro el de la isla Kureigana, territorio de Dracul Mihawk, sí, el mismo tipo que se lo termopapeó en el East Blue. Sin embargo, de momento él no se encontraba en el lugar, solamente estaba Perona, la subordinada de Moria, quien al verlo en esa situación le dio primeros auxilios. Tras esto, Zoro tuvo que enfrentarse a unos mandriles que luchaban con armas como si fueran guerreros, con los que a duras penas podía rivalizar. Sin embargo, logró sobrevivir ahí hasta que Mihawk regresó tras la guerra de Marineford, y al hacerlo le ofreció un bote para que se marchara, pero para poder llegar a la costa debía hacerle frente a los mandriles que en su momento no pudo derrotar. Esto coincidió con que Zoro se enterara del mensaje que Luffy les mandó a todos a través de la noticia, el cual le indicaba que se pospondría su
su reencuentro a 2 años en el futuro, tiempo suficiente para que Zoro se pudiera hacer más fuerte. Esto le llevó a suplicarle a Mihawk que le entrenara. En un principio el Ojos de Halcón se decepcionó al escuchar esa petición, pero luego al enterarse de que había enfrentado y derrotado a todos los mandriles, y que además lo estaba haciendo no solo para mejorar como espadachín, sino que también para mejorar como subordinado del aspirante al futuro rey de los piratas, tipo con el que también empatizó en el East Blue de hecho, tomó la decisión de adoptarle como aprendiz. Gracias a esto Zoro pudo mejorar en su técnica como espadachín, y a su vez aprendió a usar tanto el haki de observación como el de armadura, haciendo énfasis en este último, ya que era el recurso con el que protegía la integridad de sus espadas. Mihawk le comentó que el hecho de que a un espadachín le rompan una espada suponía una deshonra para él mismo, y al Zoro haber perdido algunas en el camino, más razones tenía para aprender a usar esta habilidad. Todo esto le hizo obtener un aumento de poder bastante grande, el cual veremos en el siguiente arco. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Tras los 2 años del salto temporal, Zoro regresó a Shabondi. Ahí se reencontró con sus compañeros y pudieron, sin mucho esfuerzo, derrotar a un pacifista, cosa que evidenció que el trío monstruoso había aumentado exponencialmente sus capacidades. Y bueno, luego de una retirada un tanto accidentada de Shabondi, estos emprendieron una nueva travesía hacia el Nuevo Mundo. Eso sí, en el caso particular de Zoro, este demostró tener bastante intriga por las acciones de Kuma, ya que se enteraron de que el Shichibukai había defendido el barco de los ataques de la marina y de los otros piratas durante los 2 años del salto temporal. Dicho esto, la primera parada de los Mugiwara en este mar fue la isla Gyojin, lugar en donde Zoro demostró ir sobrado en cuanto a nivel de poder respecta, ya que sin mucho esfuerzo se papeó a Hody Jones, el villano principal del arco, solo que debido a factores externos no fue una derrota definitiva. Más adelante también derrotaría a uno de sus subordinados sin muchas complicaciones, demostrándonos que como luchador genuinamente estaba muy bien posicionado en las escalas generales desde el vamos. Dicho esto, tras dejar el territorio de los Gyojins, la banda se dirigió a Punk Hazard. Ahí Zoro se reencontró con Tashigi, quien acabó trabajando en conjunto con él debido a que los Mugiwara, Trafalgar Law y los Marines liderados por Smoker se aliaron para enfrentarse a Vergo y a César Clown, quienes estaban, entre otras cosas, experimentando con niños. Esto llevó a que Zoro y Tashigi volvieran a tener un inconveniente, ya que recordemos, a ojos de la Marine el espadachín le veía como inferior por ser mujer. Sin embargo, en su pelea contra Monet esto se aclararía, ya que aquí Zoro tuvo la oportunidad de demostrarle la diferencia abismal de poder que había entre ambos, cuando ella casi fue papeada por la usuaria de la fruta de la nieve, y como posteriormente él hizo que se muriera de miedo con el simple hecho de atacarla con su instinto asesino, aquí en esta situación si Zoro hubiera querido le habría mandado al otro barrio, cosa que decidió no hacer, al igual que decidió no molestarse en confrontar a Tashigi por la amplia diferencia que había entre ambos. Gracias a todo esto la Marine pudo darse cuenta de que Zoro realmente nunca le discriminaba por ser mujer, sino más bien por ser débil, cosa que es completamente congruente con el personaje tomando en cuenta que sigue usando la espada de su amiga mujer que tenía el mismo sueño que el suyo. Bailo porque ustedes no hacen nada. Pero bueno, otra cuestión interesante es que aquí Zoro regañó a Luffy por no tomarse en serio los peligros del Nuevo Mundo, y esto es algo que eventualmente le saldría caro, ya que lo contradeciría. Me siento estafado. Dicho esto, el siguiente destino de los Mugiwara fue Dressrosa, lugar en donde el espadachín tuvo un breve enfrentamiento con Fujitora, quien se lo quitó de encima gracias a los poderes de su Akuma no Mi, con los cuales evitó tener un conflicto directo con el personaje. Zoro obviamente no pudo enfrentarse debidamente a él, así que esta pelea nos sirvió para que nos diéramos cuenta de que, por muy poderoso que se mostrara en los arcos anteriores, los almirantes de la marina aún le quedaban muy grandes. Sin embargo, eventualmente lucharía contra Pika, uno de los oficiales más fuertes de Doflamingo, al cual pudo derrotar relativamente sin tanto problema. Y digo relativamente porque verán, Zoro en cuanto a poder era lo suficientemente superior a Pika como para que no tuviera tantos problemas en derrotarle. De hecho, prueba de ello es que cuando le logró enganchar con ataques directos pudo ganarle sin emplear siquiera el Ashura. Sin embargo, los problemas reales que tenía contra Pika eran que no lograban alcanzarlo por lo escurridizo que era y por la poca movilidad que tenía Zoro. De hecho, para poder alcanzarle necesitó de ayudas externas, y gracias a esto podría llegarse a la conclusión de que, si bien es cierto que en cuanto a poder bruto Zoro seguía yendo sobrado, puesto que uno de los oficiales más fuertes no pudo hacer nada contra él cuando combatieron directamente, como luchador en general sí que tenía una gran debilidad, y esa era su movilidad, la cual le jugaba en contra al momento de enfrentarse a este tipo de enemigos. Dicho esto, a pesar de ello podría afirmarse sin ningún problema que Zoro en este momento de la historia era sumamente poderoso, quizás no tanto como un almirante de la marina, un comandante de Yonkou o Doflamingo, pero sí lo suficiente como para papearse a casi todo lo que estuviera por debajo de esos niveles de poder. ¡Cielos, qué macizo! Tras solucionar el conflicto de Dressrosa, Zoro se fue junto a su grupo hacia Zou, lugar en donde se reencontró con el grupo de Nami. Ahí la banda estableció la gran alianza Ninja, Mink, Pirata, Samurai con el fin de enfrentarse a Kaido. Sin embargo, la trama primero priorizaría el rescate de Sanji, mostrándonos cómo el grupo de Luffy y Nami fueron a Whole Cake, pero antes de que se fueran, Zoro intentó poner los puntos sobre las IES con respecto a las formas que usó el cocinero para dejar la banda, y esto influyó en Nami, quien más adelante se ocuparía de ponerle mano dura a Sanji cuando tuvo la oportunidad. Dicho esto, Zoro por su
su parte se iría con el grupo de Robin y Law al país de Wano junto a Kinemon. Ahí este se infiltró haciéndose pasar por un Ronin y recorrió el país, cosa que le hizo empatizar mucho más con las problemáticas que habían ocasionado Kaido y Orochi en él. Esto hizo que él sintiera la necesidad de resolverlas, pero de esto hablaremos un poco más adelante. De momento, si hablamos de sus intervenciones en orden, primero tenemos que mencionar que el personaje perdió la Shusui. Esto porque Onimaru, un zorro que fue mascota de Shimotsuki Ushimaru, antiguo gobernante de la región de Ringo, le robó dicha espada, ya que recordemos que esta pertenecía originalmente a Shimotsuki Ryuma, personaje oriundo de Wano y que había sido enterrado en el lugar. Vamos, que aquí se empezó a desarrollar esa trama de los Shimotsuki que les mencioné antes, y es que resulta que la Shusui era una espada considerada tesoro nacional en el país, la cual robó Moria junto a los restos de Ryuma cuando intentó invadirlo en el pasado. Por esta razón, Onimaru, que era la mascota de su descendiente gobernante, la robó, esto para llevarla a donde estaba previamente, y lo logró de hecho, pero Zoro al perseguirle le tuvo que enfrentar en su forma humana, ya que el zorro había comido una fruta del diablo Zoan que le permitía transformarse en eso. Pero en medio de la batalla ambos fueron interrumpidos por Kozuki Hiyori, quien estaba siendo perseguida por el Supernova Killer, que trabajaba como asesino de Orochi luego de haber sido capturado junto a su banda por Kaido. Esto hizo que Zoro dejara de pelear con Onimaru e intentara proteger a Hiyori, dando inicio al enfrentamiento entre los dos Supernova, el cual ganó Zoro demostrando una amplia diferencia de poder entre ambos, aunque cabe resaltar, aquí los dos estaban nerfeados, Zoro porque no tenía sus 3 espadas y Killer porque estaba traumadísimo por haber comido un Smile que le obligaba a reírse siempre, por haber sido derrotado junto a su banda por Kaido y porque no tenía sus Punishers, es decir, sus armas principales. Pero bueno, continuando con la historia, luego de derrotar a Killer, Zoro se desmayó por sus heridas y Hiyori se ocupó de él demostrando gratitud por haberle salvado la vida, cosa que llevó a que Hiyori durmiera con él. ¿Qué? Y si esto fuera Baki, aquí Zoro habría obtenido un power-up, si saben a lo que me refiero. Pero el punto es que cuando se despertó, la Kozuki le explicó la situación de la Shusui y le ofreció una de las espadas de su padre, la cual había heredado como reemplazo. Esto con la condición de que enfrentara en su nombre a Kaido y Orochi, y Zoro acabó accediendo, cosa que le vinculó más a la problemática del arco, y más adelante dicha implicación aumentaría cuando presenció la ejecución de Yasui, otro Shimotsuki, ordenada por Orochi. Este viejito había viajado con Zoro por un tiempo, y al revelarse que fue un antiguo honorable gobernante de otra región de Wano que ahora se dedicaba a ayudar a las personas pobres, el odio hacia el régimen de Orochi aumentó por parte del Peliverde, cosa que uno pensaría que haría que se implicara más en el conflicto, pero bueno. Tras esto, la Gran Alianza se separó para invadir Onigashima y confrontar a Kaido. Fue en ese momento cuando Tenguyama, el mismo tipo que había forjado a su Sandai Kitetsu, le dio a Enma, una Meito legendaria de grado casi inmejorable anteriormente portada por Oden, el padre de Hiyori. Esta era la katana que le había prometido, y con ella Zoro aumentó considerablemente su poder, ya que esta espada tenía la particularidad de poder absorber y canalizar el haki de su portador, haciendo así que Zoro pudiera aplicar de forma avanzada dicho recurso, cosa que veremos que le serviría más adelante para sus enfrentamientos. Pero bueno, aquí debo mencionarles que, debido a que Zoro de momento no era capaz de canalizar de forma avanzada sus hakis en sus espadas para este punto de la historia, Enma supuso una mejora como reemplazo de la Shusui, ya que esta última solo le aportaba poder bruto, por lo que digamos que a corto plazo para aprender, Enma le vino mejor, pero a largo plazo la Shusui le beneficiaría más luego de haber aprendido a canalizar su haki. Dicho esto, yéndonos a Onigashima, Zoro primero tuvo un pequeño enfrentamiento contra Apu, donde junto a X-Drake le derrotaron para recuperar las muestras del virus de los Oni helado desarrollado por Queen. Esto sirvió para que Chopper pudiera encontrarle una cura, equilibrando la balanza en la guerra que se dio dentro del domo. Posteriormente fue llevado por Marco el Fénix a la azotea, sitio en donde sí que se luciría puesto que aportó muchísimo en el enfrentamiento entre los Supernovas contra Big Mom y Kaido. Ahí como conjunto lograron hacerle frente y separarles, sacando a Big Mom de ahí. Sin embargo, es evidente que no habrían podido ganarles a la pareja de Yonkou, pero bueno, esto nos dejó como resultado varias intervenciones increíbles de Zoro. La primera fue un conjunto de salvadas de nalga que le dio a Luffy, ya que en un par de oportunidades ayudó a su capitán cuando este quedó vulnerable luego de atacar a los Yonkou. La segunda fue de detener momentáneamente el Hakai de Big Mom y Kaido. Esto permitió que el resto pudiera esquivarlo, pero claro, le costó caro ya que quedó brutalmente herido luego de ello. La primera intervención fue la de ayudar al conjunto a separar a los Yonkou, aplicando el plan estratégico que desarrollaron Kid y Law, y la última fue la de defender a Luffy de Kaido usando su Ashura, habilidad con la que le logró reabrir la herida al Yonkou. Esto obviamente gracias a que logró canalizar de forma avanzada su haki por medio de Enma. Sin embargo, tras esto cayó completamente debilitado, y esto dio pie a que Kaido se lo papeara rápidamente a él y a Law. A partir de ese momento ambos salieron de la azotea dejando a Luffy solo contra el Oni, puesto que recordemos que Kid y Killer se habían ido luego de que Big Mom dejó la azotea también. Y cabe resaltar, Zoro y Law se fueron por petición de Luffy, no porque le hayan dejado vendido. Pero bueno, en fin, Zoro dejó la azotea, siendo para muchos y con razón
el MVP del enfrentamiento en conjunto entre ambas partes, pero ahora le tocaría ser ayudado por Sanji, quien le vendó completamente ya que Zoro se encontraba reventadísimo debido al daño que tanqueó arriba. Con este momento cómico Oda nos demuestra que ambos confían y se preocupaban plenamente en el otro. En el caso de Sanji, este se tomó la molestia de cuidarle en su momento más vulnerable, y por parte de Zoro este se durmió para descansar mientras Sanji lo hacía, demostrando que confiaba plenamente en que su compañero no permitiría que le dañaran. ¡Ay, pero qué romántica! Y así fue, Sanji le llevó sin tanto problemas hasta donde se encontraba Chopper. Ahí el reno le aplicó la medicina Mink legendaria, la cual sí que fue medio sacada de la nada. Pero bueno, de esto hablo un poco más a profundidad en el video de la evolución de Chopper que les dejaré por aquí. Y dicho esto, ya habiendo recibido la medicina por parte de su compa y un poquito de fuego mágico curador de Marco, Zoro se recuperó y fue ahí cuando se adicionó nuevamente al conflicto, luchando brevemente junto a Sanji contra King y Queen. En ese momento puntual ambos Mugiwara se protegieron el uno al otro, reafirmando ese respeto que les comenté que se tenían. Sin embargo, eventualmente la batalla pasaría a dividirse en 1 versus 1, siendo Zoro el encargado de enfrentarse al primer comandante de Kaido. Esta pelea fue interesante en cuanto a lore, ya que a través de ella se nos reveló que King pertenecía a la raza de los Lunaria, y por ello tenía un cuerpo particular que le permitía generar fuego y aumentar su resistencia en general. Ahora, por parte de Zoro también se nos desarrolló más lore referente tanto a su linaje, ya que algunos personajes le vincularon a los Shimotsuki, ya saben, el clan al que pertenecieron Ryuma y Ushimaru, y por otro lado también al tema de las espadas, esto último porque eventualmente en la pelea King desarmó a Zoro, y debido a que este estaba llegando a su límite tuvo un flashback en donde recordó lo que un anciano en su villa natal comentaba. Resulta que ese viejo era Shimotsuke Kozaburo, un herrero legendario de Wano que salió del lugar y fundó la villa en el pasado. Resulta que este en un momento puntual de la niñez de Zoro le habló acerca de las maldiciones detrás de las katana, revelando que dichas armas tienen voluntad propia y que es trabajo de quienes las empuñan doblegarlas. Quien no sea capaz de hacerlo acabará siempre mal, razón por la cual la gente cree que algunas están malditas. Es por esto que Zoro no tuvo ninguna repercusión por blandir la Sandai Kitetsu, ya que desde el vamos su voluntad se impuso por sobre la del arma. Dicho esto, aquí Kozaburo también mencionó que él había forjado la Wado Ichimonji, la espada de Kuina, y también a Enma, antiguamente empuñada por Oden y ahora por Zoro. Gracias a todo este flashback, Zoro aprendió a usar a Enma, y esto le permitió aplicar su haki del conquistador avanzado en todas sus espadas, recurso con el que pudo derrotar a King. Y más allá del épico power up de usar el haki del conquistador avanzado en sus ataques, otra situación genial del personaje fue cuando reafirmó su sueño de convertirse en el mejor espadachín del mundo, teniendo en mente a Kuina y a Luffy mientras lo decía, dándonos a entender lo importante que es el sombrero de paja para él. Dicho esto, luego de salir victorioso tuvo una especie de encuentro con la pelona, ya que un esqueleto con túnica negra y Oz le intentó atacar. Sin embargo, esto no llevó a nada, ya que luego Franky le encontró y se lo llevó, pero cuando esto ocurrió ya el bicho ese no estaba. Entonces, bueno, supongo que será alguna trama futura para el personaje. Pero hablando de tramas, ya cerrando el arco de Wano, podría decirse que, a pesar de que Zoro tuvo una buena participación en cuanto a combates respecta, dejó a deber en el apartado de lore y su desarrollo como personaje, ya que la gran mayoría esperaba que se profundizara más en los vínculos que tiene el personaje con los Shimotsuki, o que nos enteráramos de alguna gran revelación de las Meito a través de él, que claro, en esto último la cosa no salió tan mal, ya que Zoro recabó un par de pistas respecto al proceso de oscurecimiento permanente de las Meito, cosa que sigue siendo un misterio y que solo ha logrado hacer Ryuma y aparentemente Mihawk, casualmente los dos mejores espadachines según los títulos. Sin embargo, esto fue tan escueto que no dejó un buen sabor de boca, más aún cuando el flashback que arrojó más información de las Meito se dio de forma apresurada y que luego no se complementó con otra información que pudo haber dado Tenguyama. Además, la cosa se agrava un montón cuando tenemos en cuenta que el propio Zoro le dijo a Hiyori que visitaría la tumba de Ryuma y al final no le vimos hacerlo. Y si esto le vinculamos a lo desaprovechado que estuvo el tema de su linaje, el cual hacía que ambos personajes fueran parientes y que de hecho se aclaró en un SBS y no a través de la narrativa propia de la historia, pues nos quedó una decepción general con respecto a cómo se trató el personaje en este aspecto, más aún cuando esa implicancia que tendría que haber tenido el personaje con respecto a la problemática no concluyó en nada concreto. Ahora, esto no implica que Zoro no haya tenido evolución en este arco, ya que sí que se volvió más poderoso, de hecho, se volvió tan fuerte como un comandante de Yonkou al derrotar a uno, pero tomando en cuenta que el personaje dejó de tener tantas aportaciones tras el salto temporal en comparación a la primera parte de la historia, y a que por su parte Sanji sí que fue trabajado de mejor manera en ese aspecto en su respectivo arco, pues Wano dejó muy mal sabor de bocas en cuanto a Zoro respecta, ya que pareciera que el personaje es, exagerando cabe destacar, simplemente un NPC que se dedica a cortar todo lo que se le atraviese y que solo sirve para luchar, y evidentemente no estaba ni cerca de ser eso en la primera parte de la historia, como ya pudieron haber notado en la evolución. ¿Cómo masacraron a mi muchacho?
Dicho esto, ya solo nos queda hablar de la actualidad del personaje en el arco de Egghead. Aquí solo tuvo varios enfrentamientos, primero contra Kaku al reencontrarse a ambos en el inicio del arco, luego contra el Serafín de Mihawk junto a Kaku, y más adelante la que sería su pelea principal del arco, es decir, la que tuvo contra Rob Lucci. Y verán, esta pelea le hizo mucho más mal que bien a Zoro, puesto que a lo largo de la misma vimos cómo el personaje iba guardando y sacando sus espadas, usando y dejando de usar el Haki del Conquistador avanzado según la representación gráfica del recurso, no yendo en serio en general contra un enemigo problemático dado el contexto de la situación de emergencia en la que se encontraban, cosa que de hecho contradice lo que él mismo dijo en el arco de Punk Hazard, y al final derrotando a su adversario rápidamente tras escuchar los reclamos de Sanji, reafirmando el punto de que nunca fue en serio desde el principio. Pero bueno, tras esto tendría un enfrentamiento contra el miembro del Gorosei, Nuzjuro, el espadachín que se presumía que tenía la Shodai Kitetsu, es decir, la espada más poderosa de todas esa serie de Meitos, la cual de hecho tuvo una reacción súper curiosa al momento de entrar en contacto con la Sandai Kitetsu de Zoro, dándonos a entender que más adelante se trabajará en una trama futura entre estas dos espadas. Dicho esto, evidentemente Zoro no tiene ni tendrá por lo pronto la fuerza suficiente como para pelear en un 1 vs 1 contra el miembro del Gorosei, ya que estos tipos se encuentran a otro nivel gracias a su regeneración. Dicho lo cual, como Egghead aún no ha concluido al momento de hacer este video, tampoco puedo hacer una conclusión general de cómo acabó el personaje, pero a rasgos generales tampoco es que haya quedado muy bien parado por el tema que les comenté de su pelea contra Rob Lucci. ¡Para eso te pagamos! ¡Inútil! Dicho esto, como conclusión general, Zoro es un personaje que evidentemente ha tenido un bajón en cuanto a las participaciones generales que tuvo, pasando de ser un miembro indispensable para la banda por sus aportaciones en combate, por sus intervenciones esporádicas estratégicas y por ser el encargado de poner los puntos sobre las IES cuando más lo necesitaba la banda, que a su vez prometía un montón por el desarrollo en paralelo que pudieron haber tenido otros personajes vinculados a él como Ryuma, Tashigi, Mihawk o incluso otros espadachines interesantes como Vista, a ser simplemente un tipo que mayoritariamente sus aportaciones se resumen a dar espadazos, cosa que evidentemente le hace mucho menos interesante y que además hace que se desperdicien personajes y tramas que podrían haberse desarrollado de mejor manera si Oda hubiera mantenido la forma en la que trabajó al espadachín en la primera parte de la historia. Dicho lo cual, eso no quita que actualmente sea uno de los personajes más poderosos de la banda y que haya tenido sus intervenciones interesantes y épicas en el terreno de combate. Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte te dejaré por aquí más de mi contenido y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.